Muy buenos días, agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos brinda una vez más en este primer día de la semana para hacer memoria de nuestro amado Salvador, agradeciendo a Él por su sacrificio. Y queremos meditar en algunas porciones que hemos venido considerando para ayudarnos en nuestra meditación en Él. Continuaremos también con el tema que hemos empezado la semana pasada, algunas fiestas solemnes de Jehová. Y vamos a ver en Éxodo capítulo 12 acerca de la fiesta de la Pascua. Y dice el versículo 2, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa cruda de él comeréis, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así a los hombres como a las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré por de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esperando la bendición del Señor una vez más, junto a la lectura de su palabra. Amén. Esta era la primera fiesta que celebraba los hijos de Israel como mandamiento de Jehová en ese primer mes del año judío, que para ellos comenzaba entre marzo y abril, y era al día 14 del mes. Ellos tenían que inmolar un cordero que previamente había sido escogido para ser sacrificado como esa ofrenda a Dios. El cordero iba a tomar el lugar del primogénito, ya que Dios iba a pasar sobre la tierra de Egipto trayendo mortandad sobre todo primogénito de la casa de Egipto. Pero la promesa era que en aquel hogar de los judíos donde se sacrificara el cordero y se colocase la sangre sobre la puerta, el dintel y los postes de la puerta, el ángel iba a ver la sangre y pasar por alto. De modo que de esa manera ellos iban a librar de esa mortandad. Por eso el nombre que lleva esta fiesta, Pascua, que literalmente significa pasar por alto, pasar por encima, es lo que significa eso, haciendo referencia a lo que el ángel
que llevaba la mortandad hacía. Cuando llegaba a esa casa y miraba la sangre, entonces no entraba con su mortandad, sino que pasaba de alto. Y así era librado de esa mortandad los habitantes de ese hogar, principalmente el primogénito. De modo que aquí hay una hermosa figura del Señor Jesucristo, que fue aquel que llevó sobre sí nuestros pecados, que tomó nuestro lugar para librarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Y es por eso que en las Escrituras se habla del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Una hermosa figura acerca de él, y para la nación de Israel esta era una fiesta que iba a conmemorar aquel día en que ellos fueron librados de la muerte y fueron sacados de Egipto, de esa esclavitud que habían tenido durante tantos años. Y esa es la forma de recordar aquel momento, y lo iban a mantener como un rito perpetuo entre la nación de Israel. Ahora, para nosotros queremos sacar algunas lecciones sencillas aplicándolo a la persona del Señor Jesucristo, representado por este Cordero. Y lo primero que queremos considerar es que ese Cordero, el Cordero de la Pascua, tenía que ser tomado aparte, tenía que ser separado para ser observado. Y eso nos hace referencia a lo que significa la palabra santo. Y en el Señor Jesucristo se cumplió también esto. Él vivió una vida separada. Aunque las Escrituras dicen que Él con los pecadores come y a estos recibe, sin embargo el Señor Jesucristo pudo mantenerse separado del pecado. Y eso nos hace considerar esa santidad que hay en Él, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. No se contaminó con el pecado y no fue concebido como nosotros en pecado, sino que, aunque era en todo semejante a nosotros, participando de lo mismo de carne y de sangre, en Él había una naturaleza impecable que no tenía como nosotros la presencia del pecado y que no se contaminó con el pecado. Qué maravilloso nuestro bendito Salvador. Así también como ese Cordero, Él es separado del pecado. Pero también lo otro era que ese Cordero tenía que sustituir al primogénito, sufrir la muerte que el primogénito iba a sufrir si no se hacía aquel sacrificio. Y en eso también pensamos que el Señor Jesucristo fue escogido, separado para ser nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Él sufrió así por nuestros pecados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él murió para así tomar nuestro lugar. En ese momento en que Dios estaba castigando el pecado de los seres humanos, los cargó en él. Y por eso podemos decir con toda seguridad que el Señor Jesucristo es nuestro sustituto. Pero también otra cosa que se hacía con aquel cordero, tenía que ser sacrificado. Y degollado su sangre iba a ser tomada en un lebrillo para que aquella sangre fuese usada como una señal. Pero el cordero, siendo sacrificado, tenía que ser pasado por el fuego, y su carne comida, y todo el cordero tenía que ser asado, su cabeza, sus pies, sus entrañas. Y eso nos habla de el sufrimiento del Señor Jesucristo, del sacrificio por nuestros pecados. El Señor también fue sacrificado. Todo su ser
porque Él se entregó por completo, cabeza, entrañas, todos sus cuerpos, sus pies, todo Él fue herido a causa de nuestros pecados. Desde su cabeza coronada con aquella espina, sus espaldas laceradas con aquel látigo, sus manos horadados con aquellos clavos, y aún sus pies, todo Él entregado por completo, su cuerpo dado en mano de los heridores. Él sufrió en carne propia todo lo que nosotros merecíamos. El Señor Jesucristo fue sacrificado por nuestros pecados. Él se sacrificó a sí mismo. Él se entregó como sacrificio y ofrenda por nuestros pecados. El Señor Jesucristo murió en la cruz para darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados, porque Él tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto y por eso fue sacrificado. Pero también aquella sangre derramada de aquel cordero tenía que ser colocada sobre la puerta y los dinteles de la casa como una señal. De la misma manera, la sangre de Cristo fue así el precio que Él pagó por nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y es por medio de esa sangre que Él vertió, la sangre del nuevo pacto, que por nosotros fue derramada, que ahora nosotros hemos sido librados de la destrucción y de la mortandad por causa del pecado. Hay seguridad para aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo, porque ahí está la señal de la sangre derramada a nuestro favor, de que ya el Cordero fue sacrificado y que ahora nosotros tenemos el perdón, la seguridad de que el mal no nos alcanza, sino que la ira de Dios, el juicio de Dios, cayó sobre él, para ahora nosotros ser justificados por la fe en Cristo Jesús y tener paz para con Dios. De manera que todo el juicio de la ira de Dios fue descargada sobre ese sustituto, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos así la vida y el perdón de nuestros pecados. De manera que el Señor Jesucristo, con su sangre derramada, nos ha garantizado así la salvación de nuestras almas. Ha sido pasado por alto nuestros pecados, perdonados para siempre, porque fueron castigados en Él. Pero aquel cordero también tenía que ser comido, y siendo comido, iba a ser suficiente. Un cordero por familia, según el comer de cada hombre, debía hacerse la cuenta, porque aquel cordero tenía que ser suficiente para satisfacer por completo a cada persona de esa familia donde era sacrificado el cordero. Y eso también nos habla de la suficiencia de la obra de Cristo. No hay más nada que añadir. No hay más nada que podamos nosotros hacer más que deleitarnos en Él. De manera que también el Señor Jesucristo es más que suficiente. Suficiente para la demanda de la justicia de Dios. Suficiente para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Pero también al comer de aquel cordero, ellos se sentían satisfechos. De manera que es lo que el Señor ha traído a nuestras almas, ha satisfecho por completo toda nuestra necesidad, de modo que podemos alabar y glorificar tu nombre, celebrar una vez más que el Señor ha hecho esto, nos ha salvado de manera perpetua. Por eso el Señor Jesucristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada. Que el Señor nos ayude a seguir considerando en este bendito ser aquel que
se ofreció como el Cordero para quitar nuestros pecados y librarnos de nuestra maldad. Que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.